continuando con las respuestas cardiovasculares, vamos a ver la respuesta a una hipovolemia. Ya hemos insistido mucho, pero hay que seguir insistiendo sobre la terminología y la manera como se describe esto. Hablamos de hipovolemia, a aquel estado en que encontramos una volemia arterial efectiva disminuida. Y como tal, ya hemos enfatizado bastante, pero es bueno repetirlo, que la volemia arterial efectiva se puede dar ante dos estadios. Uno en que el LEC esté aumentado como líquido extracelular total y otro en que el LEC esté disminuido. Cuando nosotros hablamos de un LEC aumentado, estamos hablando generalmente de aquellos estados edematosos. Y cuando estamos hablando de LEC disminuido, estamos hablando de las hemorragias o las pérdidas de líquido no hemorrágicas, las pérdidas de líquido que pueden ser de varios tipos, por tracto gastrointestinal, por la piel, por los pulmones, por los mismos riñones. Entonces eso hay que ser muy claro. Ahora, en estos tipos de pérdidas en las que la volemia arterial efectiva está disminuida por LEC disminuido, el denominador común es el gasto cardíaco disminuido. Obviamente, todos los estadios de estos van a tener un gasto cardíaco disminuido. Sin embargo, cuando nosotros vemos los estados edematosos, hay que hacer una distinción, porque tendremos que explicar, como después veremos, si ese LEC está aumentado, puede ser por un gasto, con gasto cardíaco elevado y una resistencia periférica doblemente caída, lo que hace que aunque la volemia, como palabra volemia, esté alta en forma total, que es la suma de la arterial que está disminuida, pero la arterial y la venosa, más la venosa, esta volemia total puede estar aumentada, pero en este caso, aunque esté aumentada, hay una volemia arterial efectiva disminuida. Es decir, en este caso, con gasto cardíaco elevado y con una volemia arterial elevada, está elevada pues nos está diciendo que para esta resistencia, que es tan amplia, es decir, para la capacitancia tan grande del sistema vascular, esta sangre, este volumen arterial que está aumentado es insuficiente, por eso se llama volemia arterial efectiva disminuida, que enfatiza entonces el hecho de que uno pueda hablar dos términos distintos, volemia arterial aumentada con volemia arterial efectiva disminuida. ¿Cómo puedo explicar que haya más volumen en la sangre, en la aorta y en sus ramas, y perfundiendo en forma inadecuada? Por una mala distribución del flujo sanguíneo que lleva a que la presión no sea adecuada para este grado, aunque sea aumentado el gasto cardíaco. Es decir, encontramos en estos estados en que la presión arterial media, como indicativo de perfusión, va a estar, aunque su gasto cardíaco esté elevado, vamos a tener una resistencia periférica doblemente disminuida y esta presión arterial media es inadecuada. Eso lo puede estar dando, por ejemplo, algunos cirróticos, algunas causas de falla cardíaca de alto débito, que puede en ese caso darnos este cuadro, como también puede haber unas fallas cardíacas de bajo débito, pero entonces las de LEC aumentado puede ser con gasto cardíaco elevado o con gasto cardíaco disminuido, e igualmente resistencia periférica acá va a estar aumentada tratando de ¿qué? De compensar este gasto cardíaco disminuido. Que lo logre o no dependerá de si la falla es leve, moderada o grave. Si es leve, puede llegar a una presión arterial media no normal, que tendríamos esta ecuación así, por resistencia periférica, entonces esto contrarrestaría esta caída del gasto cardíaco doble, esto quedaría constante.
Pero si es moderado o severa, no da la talla y queda en esos estados descompensada y es lo que llamamos una falla cardíaca no compensada adecuadamente. Eso es un leque aumentado en gasto cardíaco elevado, con gasto cardíaco disminuido, con resistencia disminuida y resistencia periférica aumentada. Lo que predomina en estos dos cuadros es que a excepción de una falla cardíaca leve, la PAM está disminuida, la presión arterial media es inadecuada y no va a haber una perfusión adecuada a los tejidos. Eso lo vamos a llamar nosotros como volemia arterial efectiva disminuida. Entonces es bueno dejarlo muy en claro para que nos vaya quedando los conceptos sin ningún problema. Segundo, cuando los libros generalmente se refieren a hipovolemia, entonces estos estados de leque aumentado los llaman los libros frecuentemente estados hipervolémicos. Hipervolémicos, ¿por qué? Porque tienen LEC aumentado. Pero esta palabra hipervolemia no nos está queriendo decir la volemia arterial efectiva. Entonces, frecuentemente nosotros vamos a encontrar que nos hablan de las fallas cardíacas de bajo débito como fallas cardíacas con que los pacientes tienen hipervolemia, pero no puedo interpretar yo el término hipervolemia como hipervolemia arterial efectiva, o sea, como que la volemia arterial efectiva esté más alta de lo normal, o sea, que esté sobrado de lote. Por el contrario, en esos casos yo estaría hablando de una volemia arterial efectiva disminuida a pesar de que estoy hipervolémico. Entonces, un paciente con falla cardíaca descompensada es hipervolémico, con LEC aumentado, pero con volemia arterial efectiva disminuida. Y eso para nosotros es muy importante, aprender a distinguir esos términos. Lo mismo, el volumen sanguíneo total puede que esté aumentado, pero no tiene una volemia arterial efectiva adecuada. Y tiene edema, que en los cuales nosotros ya veremos en otras situaciones cómo hace para uno plantear por qué se forma el edema. Bueno, en cuanto al otro componente, que es el LEC disminuido, aquí sí no hay ningún problema. El volumen plasmático total o el volumen sanguíneo también total, a diferencia del anterior que estaba aumentado, correcto, porque estaba mal distribuido en el lado venoso, aquí el volumen total está disminuido, el volumen arterial de sangre está disminuido y obviamente la volemia arterial efectiva va a estar disminuida. Entonces, está disminuido todo, este no tiene ningún problema. Este es los que clásicamente los libros catalogan como hipovolemia. Y muy frecuentemente esta palabra hipovolemia no cobija para algunos textos el encontrar una falla cardíaca descompensada con volemia arterial efectiva disminuida, porque como tiene el LEC aumentado y tiene el volumen sanguíneo total aumentado y el plasmático total aumentado, producto de la suma del arterial y el venoso, así la mayoría de las veces la sangre arterial esté perfundiendo inadecuadamente la capacitancia que tiene ese sistema aórtico, pues de esta manera son maneras muy afincadas a través de la historia que es difícil de quitar esas terminologías. Pero bueno, nosotros ya nos tenemos claro. Entonces, ya si uno quiere hacer una descripción específica de la hipovolemia con pérdida real de sangre o de líquido por parte del cuerpo, estaremos hablando de una hipovolemia arterial efectiva, pero con LEC disminuido. Entonces, en ese caso, nosotros sí tenemos que ver cuál es la respuesta del organismo. La respuesta del organismo va a ser unos vasoreactores aórtico y carotídeos, que primero la señal aferente, ¿cuál va a ser? Aferente, hay una disminución en el volumen
plasmático y sanguíneo total. Entonces, ¿qué nos va a implicar esto? Que obviamente la persona tiene una precarga disminuida que va a hacer que por ley de Frank-Starling vaya a llevar esto a un menor número de potenciales de acción enviados al núcleo del tracto solitario, y esto dirá sí simpático, no sistema nervioso parasimpático, sí renina, por lo que ya hemos visto, sí ADH. Si el grado de hipovolemia arterial efectiva es tan marcado como para dar una disminución en la volemia arterial efectiva de un 10 a un 15%. Esa es la señal aferente. Entonces, responde el organismo con respuestas que son muy típicas. Al disparar la respuesta aferente, pues yo tengo que intentar volver a mantener la presión arterial media en los valores normales tratando de modificar esto. Primero, el gasto cardíaco es el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Ya sabemos que de esas hormonas que disparamos, algunas tienen efectos sobre la frecuencia cardíaca, que es el simpático. Yo trato de aumentar esto. Trataré de aumentar el volumen de inyección, de lo poco sangre que tengo, inyectarla lo que más pueda. Hago un efecto inotrópico positivo. Y eso lo hago yo a nivel del corazón. También puedo hacer lo siguiente, hacer una venoconstricción para aumentar el retorno venoso. Eso por ley de Frank-Starling. Me aumenta la precarga, que está disminuida, pero por lo menos lo poco que me queda lo trato de mandar al corazón para ver si logro compensar, y eso me aumentaría el volumen de eyección. No quiere decir que yo esté ya eyectando como una persona normal, sino que trata de esto que estaba caído, de elevarlo un poquito para que esta diferencia no sea muy grande. O sea que a pesar de que yo lo esté aumentando, pues sigue disminuido porque perdí sangre o perdí líquido. La taquicardia también trata de hacer lo mismo, de aumentar el gasto cardíaco, y esa venoconstricción la hago con el sistema nervioso simpático en forma importante. Además de ello, voy a manejar la resistencia vascular periférica. Las arteriolas van a ser motivo de vasoconstricción en la arteriolar, y eso me va a favorecer a mí un efecto que se llama autotransfusión. Cierro acá, y este capilar, la presión capilar acá disminuye, entonces empieza a entrar líquido hacia acá. Y al entrar líquido hacia acá, aumenta la transfusión de aproximadamente 500 a 700 mililitros de un líquido que aunque no tiene glóbulos rojos, se hace las veces como si tuviera transfusión y pasa hacia acá. Eso tiene una respuesta limitada porque al pasar tanto líquido hacia acá, pues vuelve y aumenta la presión capilar, que es una presión hacia afuera, y ya frena la salida de líquido. La presión oncótica de las proteínas del plasma acá disminuye, entonces se va hacia afuera. La presión oncótica de las proteínas del intestino aumenta y la presión intersticial disminuye. Entonces esas fuerzas vuelven a favorecer otra vez la salida de líquido, y lo que se logró fue unos 500 a 700 mililitros de autotransfusión al interior. Adicionalmente con esto, este fenómeno entonces de la autotransfusión es una fiel reflejo de lo que el simpático nos está tratando de ayudar, es meter líquido hacia del intersticio del plasma para tratar de mejorar la perfusión. Entonces, ese mecanismo de autotransfusión en algo nos ayuda a tratar de aumentar el volumen sanguíneo, o aumentar el retorno venoso y aumentar el volumen de eyección. Y lo otro es el efecto hormonal. Como estamos ante un efecto de un estrés, tenemos las hormonas como el cortisol, la adrenalina, el glucagón disparados, los que se van a enfrentar contra la insulina y le van a ganar haciendo una resistencia periférica a la insulina, y por eso estos pacientes frecuentemente presentan hiperglicemia, que no debe ser catalogados como diabéticos hasta que no salgan de ese estrés que se llama la hemorragia o que la pérdida de líquidos.
esa respuesta de hiperglicemia nos va a manifestar de que la glucosa se va a comportar como osmol efectivo entre plasma e intersticio, se pasa fácilmente la glucosa, aquí queda glucosa alta, pero no puede entrar a las células. Entonces eso saca agua de las células. Y al sacar agua de las células pasa acá también y nos va a favorecer ayuda más al efecto de autotransfusión. Con esto acabamos la primera parte de esta respuesta a la hipovolemia.